Estamos viendo los distintivos de una iglesia que permanece en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Dice Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. Esta palabra indica una consistencia en la perseverancia. Hay una voluntad de entregarse totalmente a realizar algo. En este caso, perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Uno de los aspectos importantes que esta nueva comunidad que surge dentro del propio judaísmo es que ellos, ¿cierto?, experimentan algo totalmente distinto a la religión judaica. Y una de las cosas que son fundamentales aquí es que la enseñanza que ellos están recibiendo apunta hacia Jesucristo, al Mesías, lo que revolucionó la vida de estas personas, porque ellos estaban acostumbrados a una visión monoteísta, ¿cierto? Y eran incapaces de aceptar un nuevo Dios. Pero aquí, frente al mensaje que predica el apóstol Pedro en el capítulo 2, ¿cierto?, los versículos anteriores, muchos reaccionaron frente a este mensaje. Y siendo 120 personas aproximadamente que estaban perseverando en el cenáculo por instrucciones del propio Jesús, se añadieron ese día como 3,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y una de las cualidades que uno puede encontrar en una congregación, en una iglesia, en la vida de una persona, son estas, ¿cierto?, que encontramos en el versículo 42 y que deben permear nuestra vida de tal manera que podamos, ¿cierto?, vivir en consonancia con aquellos que decimos creer. Ellos perseveraban en la doctrina, es decir, esto es la enseñanza. Y vimos que la prioridad de la enseñanza de la palabra de Dios en la vida del cristiano, en la vida de una congregación, debe ser de suma importancia. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos transforma, y por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios puede tocar las fibras más profundas del ser humano. Nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Y es la palabra de Dios la que Dios ha determinado, la que sea, ¿cierto?, para nosotros de bien, a fin de que podamos conformarnos y entender y comprender la voluntad de Dios. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, hay enseñanza, pero también hay un liderazgo. Vimos que la prioridad de la palabra de Dios tiene consonancia con aquello que vimos nosotros la semana pasada en Nehemías, el capítulo 8, versículo 8. Y esta es una cualidad que nosotros usamos para enseñar. El profeta Isaías dice un poquito aquí, un poquito allá, cierta palabra, renglón tras renglón, pero una de las cosas que podemos encontrar en Nehemías, el capítulo 8, el versículo 8, este es un pequeño repaso, es cuando Nehemías, Esdras, Zorobabel son comisionados y vuelven, ¿cierto?, a Jerusalén para reconstruir tanto el templo como las murallas de Jerusalén. Y cuando eso estaba ocurriendo, algo pasó que la palabra de Dios entonces vino a ellos, al pueblo, para que ellos pudieran tener no tan solo, ¿cierto?, la experiencia de estar trabajando para Dios, sino también el conocimiento de lo que Dios quiere hacer en sus propias vidas. Recordemos, los que están viniendo a Jerusalén
son exiliados, han estado 70 años en Babilonia, por lo tanto ellos hablan arameo. Y entonces se levanta el escriba o el doctor, ¿cierto? Esdras y Nehemías y todos comienzan entonces a hacer algo que nosotros hacemos constantemente, que es estudiar la Biblia capítulo a capítulo, libro por libro, versículo a versículo. Por lo tanto, estamos viendo este diseño porque son las cosas que en realidad nos importan y son las que priman en la vida del cristiano. Dice Nehemías 8, el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y esa es una de las cualidades que debe primar en la vida del cristiano cuando lee las Escrituras, cuando investiga las Escrituras. Jesús dijo que debemos investigar las Escrituras porque ellas son las que hablan de Él y podemos tener todo el conocimiento de Dios. Y aquí cuando ellos estaban poniendo el sentido, ¿cierto? Y para que ellos entendieran, encontramos aquí la raíz de lo que uno puede conocer como exégesis en el estudio de la palabra, que significa extraer, sacar la verdad, ¿cierto? ¿Qué es lo que el autor quería decir? ¿Y por qué estaba diciendo eso? ¿Cuál es el contexto de lo que estaban viviendo? Entonces, ¿por qué estaban hablando y le estaban poniendo sentido para que entendiesen la lectura? Porque ellos venían del exilio y necesitaban comprender la palabra de Dios. Entonces, el estudio de la palabra de Dios nos da una perspectiva equilibrada de nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos comprender su voluntad, podemos comprender, ¿cierto?, su plan perfecto para nuestra vida y podemos entender también las cosas que Dios quiere hacer, el propósito y plan desarrollado en nuestra vida. Jesús dijo que por medio del Espíritu Santo nosotros íbamos a entender y comprender todas las cosas que Dios quería revelarnos, y no tan solo eso, sino las cosas que habían de venir después de esta. Entonces, las Escrituras nos dan una perspectiva equilibrada. ¿En qué sentido? En que leemos todo el consejo de Dios y no tan solo las cosas que aparentemente son agradables para nuestra vida. Tocamos todo el consejo de Dios. No usamos deliberadamente un texto para infundir, ¿cierto?, o una motivación fuera del contexto de la voluntad de Dios, como hoy día se hace. Cuando toman las Escrituras para hablar del dinero, para hablar y tomar control sobre la gente. Nosotros hablamos todo el contexto y pasamos paso por paso, ¿cierto?, los diferentes temas que la misma Escritura nos va diciendo. Nos enseña a enfrentar las realidades de la vida. La Biblia nos exhorta, ¿cierto?, nos anima a caminar en la verdad de Dios, a vivir en santidad, ¿cierto?, a vivir separados del mundo. Pero también nos enseña a descansar en las promesas de Dios. Entonces las Escrituras nos ayudan a enfrentarnos a nuestra realidad, ¿cierto?, personal, en nuestra relación con Dios y el entorno que nos rodea. Nos ayuda, ¿cierto?, a vivir informados de su plan correctamente. Nosotros no buscamos elecciones, digamos, sesgadas para influir en las personas. Simplemente nosotros enseñamos todo el consejo de Dios y ellos estaban perseverando en las Escrituras. Es interesante que cuando uno habla de las Escrituras en este contexto, tenemos que entender que ellos no tenían el Nuevo Testamento como usted y nosotros lo tenemos, como yo lo tengo hoy día. Ellos no tenían, muchos de ellos no sabían escribir, muchos de ellos no sabían leer. Y cuando hablan en el contexto de la Escritura, están hablando de una versión del hebreo al griego que se llamó la Septuaginta, que es todo el canon del Antiguo Testamento, desde el Génesis a Malaquías. Entonces, ¿qué era el sentido que le daban? De que todas las profecías se cumplían en Jesucristo, de que el Mesías, ¿cierto?, era Jesucristo y la cruz estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Además, en ese entorno de exhortar las Escrituras, los discípulos, los 11 discípulos, más Matías, que fue escogido en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿qué hacían ellos? Les contaban las experiencias de los 3 años que ellos estuvieron con Jesucristo y les relataban, ¿cierto?, cómo fue su maravillosa experiencia con Jesús. Por eso que ellos perseveraban. Imagínate, debe haber sido fascinante haber escuchado al apóstol Pedro,
a Mateo y a todos los que fueron parte de ese equipo maravilloso, ¿cierto? El relato de cuando estaban en el mar, de cuando el pan, ¿cierto?, fue multiplicado, los peces fueron multiplicados, en fin, como hubo sanidades, milagros de resurrección. Entonces, ellos perseveraban en la enseñanza y ellos guardaban en su corazón aquellas cosas que Dios, por medio de los discípulos, le estaban, ¿cierto?, enseñando. Entonces, las Escrituras son relevantes. ¿Por qué? Porque ellas son las que nos enseñan el camino de Dios. Las Escrituras, uno puede ir al Antiguo Testamento y encontrar símiles, es decir, una cosa comparada con otra. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice que la palabra de Dios era como un martillo que quebranta la peña. Santiago dice que es como un espejo. Jesucristo la compara también al agua. En fin, entonces hay comparaciones respecto de la Escritura en el sentido de darle el propósito que realice y cumple en nuestros corazones. La palabra de Dios, ellos perseveraban. Entonces tenían una disposición, digamos, voluntaria, su voluntad estaba absolutamente entregada al Señor Jesucristo. Permítame, voy a avanzar aquí. Vamos a avanzar. Otro aspecto que vimos. ¿Se me dispara esto? Había un liderazgo allí. Dice en Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. La respuesta inmediata al mensaje. Pedro predicaba, Jesús predicaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero a los discípulos, ¿qué hacía? Los tomaba aparte y les enseñaba. Jesús hablaba por parábolas. Mateo 13, hay una cantidad de parábolas ahí maravillosas y tomándolos aparte Jesús les enseñaba, ¿cierto?, a la gente por parábolas, pero a ellos les daba a conocer el misterio del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios en oración, nosotros vamos a descubrir, ¿cierto?, los misterios de Dios, que ya no son misterios, son cosas conocidas, podemos entenderlas y comprenderlas, porque el Espíritu de Dios viene sobre el cristiano para guiarlo y enseñarle las cosas que Dios tiene planeada para su vida. Así que está la palabra, están los apóstoles, que son los líderes que tenían la responsabilidad de enseñar. Una iglesia debe tener un liderazgo que está, ¿cierto?, tocado y permeado por la palabra de Dios. Un liderazgo que esté cohesionado y que ame la palabra de Dios. En Efesios, el capítulo 2, versículo 20, vimos la semana pasada que la iglesia está fundada sobre, ¿cierto?, sustentada sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento de la iglesia no son los apóstoles, sino la enseñanza que ellos recibieron y que entregaron a la iglesia. El sustento o el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y sobre ese fundamento no puede haber otro. Los discípulos, los apóstoles, nunca se pusieron delante, ¿cierto?, de la iglesia como los líderes a quienes había que reverenciar. Ellos fueron, ¿cierto?, los que cimentaron y entregaron todo el plan de Dios y cumplieron el plan, ¿cierto?, que Jesucristo les dio cuando les dijo que ellos debían servir. Por lo tanto, un líder en la iglesia es el que enseña, pero también sirve. Un pastor tiene que ser, ¿cierto?, pastor, pero también tiene que ser un diácono, servir en la iglesia. Y hoy día encontramos congregaciones donde los pastores están siendo servidos y no están sirviendo. La gente, muchos de ellos, y hemos tenido noticias y hemos conversado con personas donde ellos los ven como un privilegio ir a servirle un café al pastor, ir a darle alguna cosa. Pero eso no puede ser, porque Jesucristo invirtió la pirámide de poder, ¿cierto? Hoy día en el mundo, tú vas a la universidad, te enseñan que tú tienes que llegar aquí y destruir a los que están a tu lado para alcanzar tu éxito. Pero Jesucristo a esta pirámide la dio vuelta y dijo que el que quiere ser primero tiene que ser, ¿cierto?, el que sirva a los demás. Así que el llamado es por una convicción personal, hay un compromiso, ¿cierto? Y de verdad ellos dieron sus vidas. Hay un texto o una historia donde nos señala
la vida de ellos, cómo murieron, ¿cierto? Dando su vida por el Señor Jesucristo. Encontramos entonces otro punto que nosotros estuvimos examinando, un breve repaso, el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Aunque el pasaje que leímos del versículo 41 al 47 no está, ¿cierto? No habla sobre el poder del Espíritu Santo, pero se infiere por el contexto, ¿cierto? Que la presencia del Espíritu Santo es relevante y vital en la vida de la iglesia, para su dirección, en la vida del cristiano, para su guía. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y nosotros reconocemos en el Nuevo Testamento, principalmente el Evangelio de Juan 14 y Juan 16, reconocemos tres conceptos, ¿cierto? Tres aspectos importantes en la vida del cristiano. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Entonces encontramos aquí dos proposiciones que son relacionadas al Espíritu Santo, con y en. Con porque está con nosotros, y eso lo podemos relacionar con el concepto de Paracleto, cuando Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. La palabra consolador es del idioma Paracleto, que significa para, uno que está al lado de, para ayudar. Entonces cuando uno recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, pero está en nosotros también, como dice Efesios 1, 13 y 14, para sellarnos, que es la garantía, el aval, ¿cierto?, delante de Dios, que somos su propiedad. Entonces, en ese contexto nosotros entendemos cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que estará con ustedes, ¿cierto?, y estará en ustedes porque el mundo no le ve ni le conoce. Pero un aspecto importante de la preposición con era cuando nosotros no éramos cristianos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16 que el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, antes de ser cristianos, el Espíritu Santo iba con nosotros, acompañándonos. ¿Para qué? Para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando llegó ese momento, el Espíritu Santo no tan solo estaba con nosotros para guiarnos en el arrepentimiento, pero también para entrar en nuestro corazón, para estar en nosotros. Y encontramos estas dos preposiciones importantes en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Pero hay una tercera, que es la palabra epi, sobre. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, haya venido sobre vosotros. Y esta preposición la encontramos en varios capítulos del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Vino sobre ellos en el capítulo 2 y ellos hablaron idiomas, porque había una multitud, más de 2 millones de judíos celebrando la fiesta de Pentecostés, y escucharon ellos hablar, dice, en dialectos, dialecteia, hablaban otros idiomas y la gente los escuchaba hablar las maravillas de Dios. No era un mensaje como hoy día en muchos grupos, ¿cierto?, carismáticos. Una persona se para y habla un idioma y se va a otro y dice, no, el Señor dice. Pero aquí encontramos que la fuente y la raíz y el propósito de Dios era que ellos, ¿cierto?, hablaran dialectos, porque habían partos, medos, elamitas de las regiones más allá de Sirene, griegos de Roma, de Egipto, de todas partes. Entonces ellos hablaban otro idioma. Por lo tanto, el Espíritu Santo hizo un milagro para que personas que nunca habían hablado un idioma lo hablaran por primera vez y que expresaran las maravillas de Dios. Entonces es como si ellos estaban ahí, los 120, se vino de repente un viento recio sobre ellos, dice, y se asentó como un fuego sobre sus cabezas, y cada uno empezó a hablar en lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablase. Ellos no estaban entregando mensajes, ellos estaban adorando y alabando a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano, es para hablar, ¿cierto?, a Dios sus maravillas. Pero también Jesucristo dijo
que íbamos a recibir poder para ser testigos. Entonces Dios capacita por medio de una acción tercera, que es con, en, sobre, para los creyentes ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esto es importante que nosotros lo podamos comprender, porque muchas iglesias quieren ser como la iglesia del libro de los Hechos y caer en esa cierta experiencia mística, pero cuando examinamos las Escrituras podemos entender que el Espíritu Santo viene sobre un creyente para hacerlo testigo. Ahora, en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 8, dice así: (5:18) dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Muchos cristianos confunden una práctica que está arraigada, ¿cierto?, por una mala enseñanza de que todos los cristianos tienen que tener esta experiencia. No todos los cristianos van a tener una experiencia mística con Cristo por medio del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12, da, reparte a quien quiere y como quiere. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Lo que sí debemos comprender, que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, ¿cierto? Y viene sobre nosotros. Y cuando dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, es una relación personal, íntima, que Dios quiere desarrollar, que desarrollemos cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia hoy en día quiere volver, ¿cierto?, a la experiencia que tiene un propósito distinto, que es ir, ser testigo. La palabra testigo significa mártir en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo: me seréis testigos, porque viene sobre ustedes su poder, el poder del Espíritu Santo, entonces eso los va a capacitar inclusive hasta dar su propia vida por causa del Evangelio. Me seréis testigos, mártires, por causa de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender y saber que sí podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. El Salmo 23, cuando David escribe, ¿cierto?, en los últimos versículos dice: mi copa está rebosando. Entonces un cristiano puede ser lleno del Espíritu constantemente. Y vamos a ver más adelante qué significa ser lleno del Espíritu. Muchos cristianos estaban en una reunión un día con un grupo de pastores, y un maestro que estaba enseñando dijo: ¿alguno de ustedes ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Todos quedaron así. Y uno dijo: yo. Y yo sé hablar hasta en lengua. Y empezó a hablar ahí como si estuviera hablando así. Y todos quedaron así: qué raro. Y dijo: sí, yo en mi casa. Pero no se trata de eso. Y eso es una enseñanza que está equivocada, porque es una enseñanza que está basada en la experiencia y no realmente está sustentada en la palabra de Dios. Recuerden, el Señor Jesucristo les dijo que el Espíritu Santo a los discípulos iba a estar con ellos y en ellos. Y en Juan 20:22 vimos que Jesús dice: sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, ¿cierto?, atravesó la muralla, estaban ahí todos los discípulos asustados, y Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Sopló. Eso no significa que, como hacen muchos pastores que andan soplando por ahí a la gente y se caen al suelo y todo eso. No, Jesús fue un acto único, histórico en la vida de los discípulos. Lo sopló. Y en ese momento, sus ojos, todo su ser fue abierto. Ellos fueron regenerados ahí, porque antes de recibir esa unción, ellos recuerden que Jesús les daba temporalmente el poder. ¿Se acuerdan cuando los mandó de 2 en 2? Cuando entonces Jesús les dio autoridad. Cuando mandó a los 70, Jesús les dio autoridad. Pero ahora, aquí Jesús sopló sobre ellos y el Espíritu Santo, ¿cierto?, vino a vivir. Jesús estaba con ellos, pero ahora están en ellos. Se produjo la regeneración, fueron dotados de una nueva naturaleza. Entonces fueron transformados, y en Hechos 1:8 recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Y nosotros somos el fruto de esa experiencia. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la verdad del Evangelio y la llevaron a través del mundo, y así generación en generación
se fue propagando el Evangelio para que usted y yo pudiéramos recibir esta verdad. Entonces, cuando alguien sale al campo misionero, cuando alguien sale a misiones o al pastorado, al liderazgo, al servicio de la iglesia, una de las cosas esenciales también es poder ser llenos del Espíritu Santo para el servicio. Recuerden que Pablo enseña en 1 Corintios 12 y 14 que los dones que recibe un creyente son para el beneficio de la iglesia y no para la exaltación de uno mismo. Y eso es lo que encontramos mayoritariamente en este tiempo. Bien, ahora vamos a entrar entonces al estudio. Uno de los aspectos importantes que nosotros tenemos que encontrar en la vida nuestra es un balance. Y nosotros tenemos un balance de enseñanza. Tenemos estudios, ¿cierto? A veces tomamos temas. Y lo importante es que enseñamos todo el consejo de Dios sin perder de vista lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Sin duda, cuando uno lee Crónicas, ¿cierto? En Primera de Crónicas, uno quiere saltarse los primeros capítulos, pues, porque están todas ahí las descendencias y todo eso. Y a veces uno se queda avanzando, pero es importante leerlas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un vínculo, una relación con el Mesías, con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no enseñamos, ¿cierto? Parcialmente enseñamos todo el consejo de Dios. Nosotros no somos legalistas en cuanto a algunas concepciones. Sobre lo esencial, nosotros allí somos inflexibles. Jesucristo es el Salvador. La palabra de Dios es infalible, inmutable, inerrante. La obra de Dios en la vida del creyente, ¿cierto? El nuevo nacimiento, el arrepentimiento. Cristo es la puerta a la cruz. Nosotros tenemos una enseñanza que es vital. Sobre eso nosotros no transamos. Pero hay otras cosas que no tienen relevancia en la vida del creyente, pero la iglesia está peleando. Hoy día estaba mirando en la mañana, por ejemplo, entre los calvinistas y los arminianos, estaban sacándose tronchas ahí ante el mundo. Y esas son cosas no esenciales, esas son cosas secundarias. Y cuando uno comienza a tratar de colocar una idea, ¿cierto? Digamos, en la vida de la iglesia, pero que no está fundada y cimentada en la palabra de Dios, entonces tenemos un problema. Eso se llama legalismo. Y cuando una iglesia se torna legalista, comienza a exigir, a demandar de las personas por medio de una enseñanza, y prácticamente se torna en una secta. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros usamos la palabra, la enseñanza, como experimentar la gracia de Dios y el amor de Dios en eso. Entonces tiene que haber un balance en la enseñanza. Por ejemplo, nosotros como iglesia estamos, como mencioné, estudiando la Escritura libro por libro, capítulo a capítulo, y tenemos allí todo un trasfondo, un contexto histórico, un contexto gramatical, ¿cierto? Una verdad teológica que extraemos del texto para poder compartirla, y vemos la realidad de los primeros oyentes y cómo nos afecta eso hoy día. Y eso es importante. Pero hay otras cosas que son secundarias que no nos afectan. Por ejemplo, cuando una iglesia se torna legalista, en Hechos 15, cuando la iglesia de Jerusalén supo que los gentiles estaban recibiendo el Evangelio por la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, ¿se recuerdan esa historia? Cuando Pedro estaba en Jope y Cornelio estaba en la azotea. Bueno, Pedro estaba en la azotea y Cornelio estaba, ¿cierto? Y tuvo una visión, un éxtasis, y Dios le mostró, ¿cierto?, que fuera a hablar con Pedro, y Pedro en ese momento, Dios le mostró los animales bajando, ¿cierto? Y después fue a la casa de Cornelio, y el Espíritu Santo cayó en la vida de los gentiles. ¿Y qué pasó allí? Que Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas, porque el plan de Dios siempre fue salvar a todo hombre, porque las Escrituras dicen que el Evangelio es para todos. No es sesgado, como dicen algunas iglesias, que es solamente por los salvos, ¿cierto? Es para todo el mundo. Y Pedro comprendió. Y cuando la iglesia en Jerusalén se enteró de esto por información de Pedro, ¿qué hicieron con los gentiles? Que dijeron que había que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés, porque ellos en cierto modo lo estaban haciendo, y habían falsos maestros que se introdujeron en la iglesia, pero ellos lo dijeron:
solamente que se abstengan de ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre, y que cuiden a las viudas, y lo demás pásenlo bien. Entonces, ellos supieron mantener el balance, porque ellos dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no poner ninguna carga sobre ellos. Pero hoy en día hay iglesias donde hay hombres legalistas que ponen carga sobre la vida de las personas y no permiten que las personas puedan disfrutar su relación con Dios. Nosotros como cristianos animamos y incentivamos la relación personal con Dios, y para eso necesitamos entonces la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos congregarnos, necesitamos las oraciones, necesitamos participar de esta coinonía o comunión. Encontramos, por ejemplo, en la elección en el Nuevo Testamento, pero también en el libro albedrío. Y muchos han jugado con estos dos conceptos. Y eso ha dividido a la iglesia hasta el día de hoy. Pero cuando un creyente debe estar sostenido y fortalecido y sustentado por el amor. Jesucristo dijo, por esto conocerán que son mis discípulos, porque tienen conocimiento, porque son académicos, porque tienen amor, el amor incondicional que ha sido derramado en nuestros corazones. Y muchos también amparándose y negando esta posibilidad de educarse, ¿cierto? Dicen que la letra mata y el espíritu vivifica, y se van al otro extremo. Entonces tenemos polarizada la iglesia en dos grandes secciones, y Dios nunca quiso eso. Hay verdades que nunca vamos a entender. En Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas que Dios ha descubierto son para nosotros y para nuestros hijos, pero hay cosas que Dios nunca nos va a revelar. Por ejemplo, muchos se empeñan en saber cuando el apóstol Pablo fue al cielo, ¿cierto? Cuando fue apedreado en Listra, y muchos hacen demostraciones de conocer lo que vio el apóstol Pablo allí. Otros tienen experiencia de sueños y van al cielo y ven a Jesús, y otros van al infierno. Yo encuentro que eso es una experiencia, ¿cierto?, más basada en la emotividad que en un razonamiento lógico cristiano. Por eso que nosotros tenemos que tener una perspectiva sana de la palabra de Dios y no aferrarnos a aspectos que son secundarios y que no afectan la salvación del creyente. Como leí delante de Efesios 5:18, dice antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa tener una experiencia emocionante que te conduce a un estado sin control, como sucede en algunos cristianos. Vemos por todas las escrituras que cuando los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos tenían pensamientos, motivos y acciones puras que venían del corazón de Dios a su corazón, y ellos vivían esa realidad. El apóstol Pablo en una oportunidad, ¿cierto?, dice: todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Entonces, cuando tú confrontas a alguien que dice que ser lleno del Espíritu Santo es tener una experiencia mística, y lo conduces a esta parte práctica, porque las Escrituras no es teología, es práctica en la vida del creyente. Entonces, nosotros tenemos que convivir con pensamientos puros, en todo lo justo, en todos los de buen nombre, con motivaciones que sean puras también, y actos y acciones puras. Entonces, en eso se puede reflejar una persona que está viviendo la plenitud del Espíritu Santo. Se manifiesta porque tiene un carácter semejante al de Cristo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Por lo tanto, Pablo tenía una línea de vida que era identificable. Vivía lleno y pleno del Espíritu Santo, pero un hombre que tenía los pies sobre la tierra, y su carácter, ¿cierto?, de vida lo demostraba así. No tenía experiencias místicas que llamaran la atención sobre sí. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos ver hoy en día, que la atención está sobre el hombre. Hemos vuelto a una especie de antropocentrismo, decir que el hombre es el centro, que el hombre recibe la gloria, el hombre recibe el honor. Por eso que en la alabanza y en la adoración nosotros exaltamos a Jesucristo, exaltamos su palabra, exaltamos su espíritu, y no exaltamos al hombre. ¿Se recuerdan un par de reuniones atrás? Vino un joven, estábamos cantando y decía: ¡aleluya! ¡Aleluya! Y la atención, ¿sobre quién fue? Sobre él. Y estábamos cantando y adorando a Jesucristo. Entonces nosotros no
no tenemos esa costumbre en nuestra congregación. No llamamos la atención sobre nosotros, sino a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el centro de la adoración. La iglesia nace para adorar a Cristo. La iglesia está centrada. La centralidad de la vida está en la palabra, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, ¿cierto? En sujetarse al liderazgo, como dice la Escritura. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con mi vida cristiana, dando fruto, pensamientos, motivos y actos puros. El carácter semejante de Cristo se expresa en una vida de adoración y alabanza. En mi vida personal, en mi casa, estoy estudiando la Biblia, estoy orando a Dios, estoy cantando a Dios, ¿cierto? Se manifiesta en una vida de servicio. La vida cristiana es así. Y nosotros sacamos estos conceptos que son, ¿cierto?, lo que identifica a la iglesia de ese tiempo y lo que debe caracterizar a la iglesia. Ya la llenura del Espíritu Santo es una necesidad para la vida cristiana, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay un ataque solapado a las mentes y a la conciencia por medio de ideologías, ¿cierto?, que están permeando la vida de la iglesia. No sé si ustedes saben, pero muchas de las nuevas versiones de la Biblia que están saliendo están siendo producidas y editadas por liberales, pro-homosexuales, pro-lesbianas y son pedófilos. La nueva versión internacional de la Biblia, por ejemplo, es editada, la directora de producción de esa Biblia es una lesbiana, confesa. Entonces, se dan cuenta que la iglesia, ¿y por qué digo yo esto? Porque la nueva versión internacional quita conceptos que encontramos en la versión Reina Valera 60, por ejemplo. Conceptos de la santidad, de la justicia, por ejemplo, la justificación por la fe. La nueva versión internacional dice, y ahora tú eres un amigo de Dios, y quitan el concepto de justicia. Pero cuando nosotros estudiamos el libro de Romanos, la justicia de Dios es aplicada en nuestra vida por los méritos de Jesucristo. Y cuando Jesucristo va a la cruz, nos imputa su obra, su gracia, su vida a nosotros. Y la justicia de Cristo nos es dada a nosotros por gracia. Entonces, cuando hay versiones de la Biblia, ¿cierto?, que sacan estas verdades, nosotros entonces estamos siendo atacados de esta manera sutil. La sociedad bíblica, por ejemplo, en una compra que hizo la iglesia adventista, adulteró también parte de la versión del 60. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Un cristiano, por eso es que tiene que estar aferrado a la palabra de Dios. Dios nos da sabiduría por medio del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y saber los tiempos. Ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la obediencia del cristiano es a la palabra de Dios. Y hoy día encontramos que muchos cristianos obedecen a sus líderes, muchos de ellos que están fuera del contexto de una enseñanza sana y pura, atendiendo lo que dice el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, que seducirían a las ovejas para enseñar doctrinas de hombres y no el concepto y el fundamento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que meditar y creer en las promesas de Dios. Muchas veces Dios no obra por causa de la incredulidad. Y tú puedes ver que hoy día hay incredulidad en el pueblo de Dios. Yo me acuerdo tiempo atrás, esto me lo contó un pastor que venía, ¿cierto?, a estas conferencias que hacía en Capilla Calvario. Dijo, estuvimos orando meses y meses y meses por conseguir un lugar para juntarnos. Muchas veces. Y cuando por fin lo conseguimos, después de orar y batallar en oración, ¿cierto?, y hablar con personas, hablé con la gente y dije, hermano, por fin conseguimos lo que tanto hemos pedido al Señor. Y toda la gente dijo, increíble, por eso que no llegó antes, porque ustedes no creían, y hay incredulidad. ¿Le creemos o no a Dios? Dios desea que nosotros descansemos en Él, que le creamos. Hay tantas cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero muchas están allí, ¿cierto?, porque no creemos.
Y tenemos que nosotros también creer en la promesa de Dios. Un cristiano debe confesar sus pecados si queremos ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios, el Espíritu no va a habitar en un vaso de deshonra, sino un vaso limpio. Lo va a llenar. El resultado no es hablar en lenguas y andar haciendo cierto aspaviento del espiritual que soy, sino el resultado va a ser una vida plena de servicio, de amor a los demás. Muchas iglesias dan tanto énfasis a esto del Espíritu, pero no dan énfasis al amor. Fíjense que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de los dones, en 1 Corintios 14 también, pero en 1 Corintios 13 él dice, pero hagamos un paréntesis porque le voy a mostrar un camino mejor, más excelente, que es el amor. Porque si yo hablase en lenguas espirituales y entendiese todos los misterios y no tengo amor, ¿de qué sirve? El Señor Jesucristo dijo, por esto los conocerán que son mis discípulos, porque se aman unos a otros. Entonces el amor ágape es la identidad del cristiano. Y es un amor que fluye naturalmente por estar en una relación con Dios. Porque yo amo a Dios, amo a mi prójimo, amo a mi hermano, amo a mi hermana en la iglesia. ¿Cierto? Estoy preocupado de su vida espiritual para que crezca, para que se desarrolle. El apóstol Pablo dijo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sentido que 10.000 sin sentido, porque nadie va a entender. Por eso dijo, en la iglesia tengo que hablar con sabiduría. Si alguien tiene una experiencia de ese tipo, es personal, íntima. Porque en la congregación, ¿cierto? La palabra de Dios viene para exhortarnos, animarnos, consolarnos. Y es el Señor Jesucristo el centro. Por eso que nosotros encontramos un balance. Creemos en la plenitud del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo está con nosotros hoy. Está en nosotros porque hemos sido transformados y regenerados. Pero también creemos que puede venir sobre nosotros de una manera especial. Y las Escrituras nos animan a ser llenos del Espíritu Santo. Pero es una vida que tiene una relación directa con las prácticas de la palabra de Dios, las cuales nosotros podemos aprender en la medida que estudiamos, libro por libro. Otra de las cosas que pasaba aquí en esta iglesia es que la adoración estaba centrada en Jesucristo. Toda la atención estaba hacia Jesucristo, porque en Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios. Fíjense que este es un verbo presente continuo. No nada más lo alababan cuando se juntaban una vez, sino que ellos estaban reunidos y alababan a Dios. Estaban en sus casas y alababan a Dios. Pero esto es algo que fluye del corazón, que ha sido, ¿cierto?, transformado y renovado por Dios. Sigamos. En Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís, o el Señor servís. La adoración es cristocéntrica. Nosotros debemos tener una cultura de adoración. Otro aspecto importante en la vida del cristiano, dice ahí que ellos perseveraban en ¿qué? En la oración. Busquen en 1 Samuel 12:23, por favor. 1 Samuel. 1 Samuel 12:23. Dice, 1 Samuel 12:23, dice, así que lejos sea de mí, fíjese lo que va a decir, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, por Israel. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. El no orar para Samuel constituía un pecado delante de Dios para él.
Y Dios no le había impuesto esto, pero Él dice cuando está resolviendo los problemas con Israel, Él dice, yo voy a orar por ustedes, porque si no oro por ustedes, entonces yo voy a estar pecando delante de Dios. Los apóstoles en el libro de los Hechos dijeron, no es justo, en el capítulo 6, no es justo que nosotros dejemos las mesas para servir, porque cogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, y dejemos la palabra y la oración. Un cristiano, un líder, debe ser un hombre de oración. Y dice aquí que ellos estaban perseverando también en la oración. En Lucas 11:1, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y por qué le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? Porque ellos conocían toda, ¿cierto? Por decir, la cosmovisión judaica de las oraciones, que eran oraciones, ¿cierto? Muchas veces de aquí para afuera y no de aquí. Eran liturgias que ellos aprendieron, vacías, sin Dios, carentes de esa relación con Dios. Porque cuando un cristiano ora a Dios es porque tiene una relación con Él. Y el apóstol Pablo enseñó que debemos orar, ¿cierto? Con súplicas, con ruego. Y un cristiano debe entregarse a la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Y esta es una construcción que uno la puede entender como un mandato de parte de Dios para nosotros los cristianos, que sí debemos orar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a tener esta relación con Dios? Pero aquí nosotros tenemos que entender que la oración era vital. La oración es lo que sustenta la vida del cristiano y la vida de la iglesia. Muchas cosas artificiales suceden en la iglesia porque la producen los hombres. Y te voy a decir más, muchas de esas cosas ni siquiera Dios está presente, pero se la atribuyen a Dios, como en el Antiguo Testamento. Pero cuando uno ora a Dios, las cosas fluyen en forma natural. Nada es artificial. No surgen estas oraciones litúrgicas, porque el Señor Jesús nos enseña que cuando oremos no seamos como los gentiles o paganos, que creen que por su repetición Dios nos va a escuchar. A veces basta una palabra, a veces ni siquiera abrir la boca, como la mamá de Samuel, que ella fue a orar al templo, ¿cierto? Allí en el tabernáculo, y el sacerdote allí, ¿qué le dijo? Mujer, estás borracha. Entonces la oración no está condicionada a una postura de la persona externa, sino a la posición que tiene mi corazón delante de Dios. Y cuando oramos con fe, ¿cierto? Podemos obtener 3 respuestas de Dios. Sí, no, espera. Sí, no y espera. Y el sí en el tiempo de Dios. En el no tenemos que aprender cómo Dios quiere entonces responder esa oración. Y el espera es porque Dios quiere seguir trabajando en mi corazón. Entonces los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, y Jesús le enseñó. Y ahí podemos nosotros ver la construcción de la oración que Jesús les enseñó. La iglesia en Hechos 12 estaba orando cuando Pedro iba a ser asesinado, y el Señor lo liberó de una forma maravillosa. ¿Y por qué debemos orar también? Porque usted y yo somos débiles. Necesitamos fortalecer el hombre interior. Oramos para ser, ¿cierto?, fortalecidos en el hombre interior, para que nuestra mente, nuestro corazón estén guardados delante de Dios. Porque las batallas de la mente, donde los dardos de fuego del maligno, ¿cierto?, son lanzados, es vulnerable cuando estamos, ¿cierto?, desprovistos de la palabra de Dios y de una relación íntima con Dios por medio de la oración y de la comunión. Necesitamos entender que la oración es importante. En Hechos 3:1, el Señor ahí aprendemos que Pedro y Juan iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, a orar al templo. Ellos oraban en el templo. ¿Por qué? Porque todavía lo del judaísmo estaba impregnado en sus vidas. Pero cuando comenzaron a ser perseguidos, ellos se fueron a las casas, se fueron a otros lugares.
pero iban a orar. Iban al templo a orar y ya no lo iban a hacer como lo hacían antes, en esas liturgias muertas, ciertas vacías de las cuales Jesucristo tanto censuró. Ellos iban a orar porque tenían una vida, una relación con Dios. Ellos habían recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ahora estaban capacitados para dar hasta sus vidas por Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador, galardonador de los que le buscan. Entonces, necesitamos experimentar también, como nos enseñan las Escrituras, ellos tenían aventuras de fe. Cuando nos entregamos precisamente a este aspecto de relacionarnos con Dios por medio de la oración, esta es una oportunidad para que Dios obre en mi corazón. Es una oportunidad para que Dios trabaje. Permitimos que su voluntad y poder trabajen en mi vida, se hacen visibles. ¿Y qué sucede con eso? Un cristiano desarrolla la confianza. Los cristianos del primer siglo que iban a la oración, a la enseñanza de la palabra de Dios, a la comunión, al partimiento del pan, ¿qué desarrollaron? Confianza, es decir, fe en Dios. Ellos creían que Dios podía, todo lo imposible, Dios lo podía hacer posible. ¿Por qué? Porque estaban ellos en una relación íntima personal con Dios. Y a pesar de que eran muchos, pero ellos estaban perseverando. Y cuando uno permite que la fe pueda descansar en las promesas de Dios, permite entonces que su poder y su voluntad trabajen en mi vida, fomenta una relación más profunda donde confiamos en Él, permanecemos abiertos a su dirección. Ya no tomamos decisiones así a la tonta y a la loca. Creemos, ¿cierto?, que Dios puede guiar nuestra vida, entonces descansamos en eso y le decimos a Dios: Dios, toma control de mi vida, guíame. No tan solo en una relación espiritual, mística, sino en las cosas del día a día, en mis estudios, en mi trabajo, en mis relaciones personales, en mis relaciones con mis vecinos, en mis relaciones con mis hermanos. Dios toma control de toda nuestra vida. No es que Él quiera apoderarse de ti para hacerte de ti así un Dios dependiente, no, porque Dios nos ha dado nuestra libertad, pero Él desea mostrarte su amor en plenitud y hacerte saber que tú eres importante para Él. Cuando eso pasa, entonces podemos descansar y todos nuestros esfuerzos humanos los podemos entregar a la cruz del Calvario. Y eso puede, ¿cierto?, traer una maravillosa relación con Dios. Podemos ver provisión de vida de una manera maravillosa. Todos conocen a Alex. Alex hoy día no pudo quedarse porque tuvo que hacer. Pero él me contó ahora, me decía: mira, hace 2 semanas nos quedamos aquí y él se quebró conmigo, me dijo: hay momentos que deseo, no sé, entender qué está pasando con mi vida. Y me siento así como que estuviera en el desierto solo. Y yo le dije que él tenía que confiar en Dios, porque está recién en el camino de Dios y hay una lucha con lo que está pasando, del mundo que él viene. Hay estrategias de Satanás también que quieren distraernos. Y hoy día me dices: tú no te imaginas cada cosa que me ha pasado. Y me gustaría contártela, me dice, pero cada cosa que me ha pasado, estoy viendo la mano de Dios. Y precisamente cuando nos entregamos a esta relación, a esta búsqueda con Dios, comienzan a suceder estas cosas. Dios comienza a mostrar, tal vez en cosas pequeñas, pero su amor, su gracia, su poder, para decirte: estoy contigo, no estás solo. Entonces, las cualidades de la iglesia, de un creyente, son las mismas que están allí. Y Judas dice que nosotros debemos contender por la fe que fue dada una vez a los santos. Y esta fe en Jesucristo nos lleva a nosotros a adorarle por lo que Él es, el Rey del universo que sustenta y controla todo el universo. Pero también desea ayudarte en tu vida. Y por eso que estudiamos su palabra, para saber lo que Él dijo, a quién lo dijo, qué propósito tenía al decirlo, cómo nos inspira su palabra, su vida. Por eso que estamos, ¿cierto?,
estudiando y educándonos. Por eso es que perseveramos en la comunión. Porque vemos así como Dios se está moviendo particularmente en cada uno de ustedes. Y perseveramos también en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque juntos recordamos la muerte, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también participamos de las oraciones. ¿Y qué sucede con eso? Dice que ellos vivían con alegría y con sencillez de corazón. Eso habla de una vida de relación con Dios, con una vida sencilla, pero de alegría y de gozo en Dios. Entonces, cuando uno se confronta con nuestra realidad del día a día, con los problemas en el trabajo, con los problemas financieros, con los problemas aquí y allá, uno tiene que descansar y saber que Dios está preocupado absolutamente y que si fue capaz de entregarnos a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más no nos darán las otras cosas si se las pedimos con fe? Estamos viviendo un momento bien importante porque están pasando cambios en el mundo y nosotros tenemos que seguir en la misma dependencia de Dios. Por lo tanto, tú, para concluir, quiero decir 2 o 3 cosas, por favor. Primero, cada uno de nosotros debe tener un compromiso con la palabra de Dios y un balance equilibrado de la palabra de Dios. Al igual como esta iglesia, nosotros debemos fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, no en experiencia, no en sueños, no en experiencias místicas, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos que ser como los cristianos de Berea. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando, ¿qué hacían ellos? Verificaban por las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces un cristiano es un cristiano que utiliza la mente, el corazón, para ir a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que disfrutar de una comunión genuina como cuerpo de Cristo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque a través de esa llenura se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Sobre esas cosas dice que no hay ninguna ley. Debemos ser hombres de oración y mujeres de oración, pero también tenemos que testificar al mundo que está perdido. Mi vecino, mi compañero de trabajo, mi amigo, un familiar que necesita a Jesucristo, necesita conocer. Entonces somos llamados a ser una comunidad viva, donde Dios se mueve por medio de su palabra, que es dinámica, interactúa, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, con poder. El Espíritu Santo nos guía, ilumina esa palabra en nuestro corazón. Y nosotros, entonces, podemos brillar en un mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, como enseña Efesios 2, el capítulo 2. Somos llamados entonces, por la palabra de Dios, a vivir en esta forma, a experimentar una relación con Dios. Y recuerden que nosotros no vivimos por emociones, por fe andamos, no por vista. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra confianza en lo que Dios nos enseña por su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que podemos, Señor, reflexionar sobre temas, Señor, importantes en la vida nuestra. Sin duda, Señor, tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros que está aquí esta mañana. Y sin conocer qué está pasando en cada una de nuestras vidas, Señor, oramos en el nombre de Jesús, que tú tomes control de ellas, Señor. Queremos hacer tu voluntad y rendirnos a ti, Señor, absolutamente. Señor, llénanos de tu espíritu, pero también de tu amor ágape. Que ese amor pueda fluir en nuestro corazón y nuestra copa pueda fluir y ser llena de ese amor, Padre. Y que podamos vivir para ti cada día, Señor, siendo guiados por tu palabra, por tu espíritu, Señor, y dependiendo, Señor, lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice lo que queda de este día. Oramos por los enfermos,
por los que están pasando momentos difíciles, que tú los ayudes, Señor, y les muestres la puerta, Señor, por donde tú vas a orar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.